coloquial acá ese término. Es una parasitosis que afecta tanto a niños como a adultos y tiene predilección por los pliegues. El Sarcoptes escabei es un parásito que se mete debajo de la piel, en la epidermis, y en la noche es que va avanzando la hembra poniendo huevos, y es el motivo por el cual el escozor es más nocturno que diurno. En los niños se dice que si trazamos una línea acá que pase por los hombros y otra por acá, esta zona no va a estar afectada y de acá para arriba no va a estar afectada en los niños, digamos, de unos 6 años para arriba. Pero los lactantes pueden tener, al igual que en el adulto, en todito el cuerpo. Esas son las líneas de hebra, si no recuerdo mal. ¿Qué más? Las lesiones elementales son las vesículas, por la gran inflamación que produce el parásito. Se forman vesículas, posteriormente van a ser reventadas estas vesículas por el rascado y lo que vemos son costras hemáticas. Son lesiones muy evidentes y que de tanto rascar, de tanto contaminarse, posteriormente podrían sobreinfectarse con bacterias. Entonces, en cuanto a la epidemiología, ahí está el germen causal, el Sarcoptes escabei, y dice que la hembra tiene 250 a 350 nanomicras. Ahí tiene, miren cuántas patas tiene para avanzar. Acá tiene entonces rascapalomita. Son zonas muy afectadas, genitales en los varones, que no los deja en paz. El escozor es tal que no pueden dormir, se desesperan realmente. En las mujeres vemos alrededor de las areolas, en las axilas, en el ombligo, es otra zona de afectación muy frecuente. Las manos, acá ya está impetiginizado. Entonces, la paciente primero tuvo escabiasis o sarna, que es el otro término sinónimo, y posteriormente ya se contagió también con bacterias. Entonces ya impetigización. En este caso, primero se trata la infección secundaria. Primero hay que tratar las bacterias de ahí, hay que quitar las bacterias con antibióticos. ¿Okay? Ya después nos dedicamos a las lesiones de la escabiasis. Diagnóstico diferencial, pues hacemos con todas las enfermedades que cursen con vesículas, y una picadura por chinches puede provocar vesículas, una picadura por pulgas puede provocar vesículas, pero cada cosa tiene su diferencia, como les digo desde el principio. Se dice que las pulgas pican alrededor de la ropa interior, por ejemplo, ¿sí? Entonces son picaduras en par, ¿sí? Y si uno duerme con ropa interior, estará pues alrededor de la ropa interior, ¿sí? El tratamiento, medidas generales, en todo hay medidas generales, ¿verdad? Es decir, algo
mucho a mejorar aparte del medicamento. Entre esas medidas generales está que, por ejemplo, el paciente se duche todos los días, que se cambie de ropa todos los días, que cambie la ropa de cama igual todos los días, por lo menos 3 días seguidos. El tratamiento lo deben hacer todos los que viven en casa, incluyendo si hay una empleada que va una vez por semana a la casa a lavar la ropa, incluyendo ella, aunque no tenga ninguna lesión. Porque, ¿qué ocurre si nosotros tratamos al paciente que está sintomático y no tratamos a los demás? Pueden estar en periodo de incubación. Se sanó nuestro paciente, pero los demás empiezan y se vuelven a contagiar. ¿Ya? Entonces, todos deben empezar y terminar el mismo día el tratamiento. Respecto a la ropa y a las sábanas, no es necesario ponerles algo en especial. Simplemente lavar con agua y jabón y ponerle al sol para que se seque. Los parásitos no viven mucho tiempo ni en la ropa de cama ni en nuestra ropa, ¿sí? Porque viven acá adentro, ¿sí? Los escabicidas que podríamos usar, ahí están, el benzoato de bencilo al 20%, de 3 a 5 días, crotamintón al 10%, lindano en dosis única, permetrina se puede usar a 2.5 a 5% por 5 días, y vermectina se puede usar por vía oral en dosis única en el adulto, 2 comprimidos de 6 miligramos y en el niño 1 comprimido de 6 miligramos por semana. Generalmente es dosis única, pero si todavía vemos lesiones podríamos repetir a la semana, ¿sí? Y tratamiento con ivermectina también tópico al 1%. Entonces, si los pacientes hacen eso, 3 días de tratamiento bien hecho, toda la familia el mismo día que empiece el tratamiento y termine, les va bien. Pero hay que recalcar que el escozor podría durar 1 o 2 semanas más, aunque ya no tenga el parásito. Y es porque hay residuos que van a quedar de los parásitos que todavía pueden causar escozor y eso tarda en eliminarse. Habrá que usar además, entonces, como hemos dicho que el escozor es intenso, antihistamínicos como la cetirizina, la levocetirizina, y en los niños usamos, se me fue el nombre, de un antihistamínico de primera generación que tiene además un efecto un poco sedante. Así que, ¿Clorferinamida? no, es Sedante también. no, hidroxicina. ¿Alguien dijo? ¿No? Yo lo dije entonces. Hidroxicina. En adultos 25 miligramos de hidroxicina por la noche, ya al acostarse, o la mitad de la dosis en los niños. Crema hidratante hay que usar. La piel seca de por sí da escozor aunque no tenga ninguna lesión, ¿sí? Entonces, Doutora, dime. essas medicações, elas podem causar algum tipo de resistência também? ¿Resistencia? Sim, se o paciente utiliza e não hace bien o tratamento e continua com a enfermidade, se pode dar o mesmo medicamento ou tenemos que cambiar? Bueno, si ha hecho el tratamiento bien hecho y no ha mejorado, podrías cambiar a oral, ¿sí? A ivermectina oral, y no suple nada a esto de las medidas generales, ningún medicamento, porque si tú has hecho el tratamiento y no has cambiado ropa de cama y de nuevo te acuestas ahí, sí, siguen ahí los parásitos y es más difícil que te cures bien,
¿sí? Entonces es importante que el paciente y la familia, en el caso de que sean niños, de que la mamá tenga claro lo que hay que hacer, ¿sí? Muchos se niegan a hacer el tratamiento y dicen, pues yo no tengo nada, ¿por qué me voy a poner? Así que si es necesario mandarle algo por escrito al esposo para que lo lea, pues hay que hacerlo, ¿sí? Si no fracasa el tratamiento, y esto realmente es muy molestoso, sobre todo para los niños. Les decía yo en la primera clase, creo que el niño ya grandecito de unos 5 años entra así, con las manos así, está todo impetiginizado, no quiere que le toquen, le duele, le escuece, es el signo del cirujano. Si vemos a un niño así, te tienes caviasis, muy fácil. Bueno, pero la sarna noruega también puede ser causado por el mismo parásito, el Sarcoptes scabiei, pero en un paciente inmunosuprimido, ¿sí? Así que las lesiones van a ser completamente diferentes. Fíjense, acá hay hiperkeratosis, hay lesiones bien gruesas, y si en una escabiasis común y corriente tendríamos, qué sé yo, unos 200 parásitos, en esta sarna noruega a lo mejor hay 1000 o más, ¿sí? Entonces es así la relación cuando el paciente es inmunosuprimido, y es el mismo germen, el mismo. El tratamiento es el mismo, pero además también habrá que usar unos queratolíticos para ir desprendiendo esas costras. Podríamos usar urea al 30%, con ácido salicílico quizá al 5 o 6%, para que se vayan desprendiendo esas lesiones. Y vamos a hablar ahora algo de otra parasitosis, ya que afecta no solo la piel, sino también a órganos internos, y que en Bolivia sí todavía hay bastante gente que tiene leishmaniasis. En Chapare, por ejemplo, en Santa Cruz o en el Beni, es muy frecuente. Alguien me decía, es que yo no tengo idea, fuiste tú, de cuántos departamentos hay en Bolivia. Primero, que tienes la obligación de saber por qué estás en Bolivia. Segundo, que está en tu texto. Y tercero, es muy importante saber en estas patologías predominantes en cierto clima cálido, saber de dónde viene el paciente, ¿sí? Si yo tengo lesiones en las orejas, por ejemplo, y veo un niño que está muy afectado en las orejas, hinchado, y me dice que viene del Chapare, yo lo primero que voy a pensar es en leishmaniasis, simplemente porque viene de ahí, viene de un área endémica. Entonces la leishmaniasis son enfermedades crónicas causadas por la leishmania y transmitidas por unos mosquitos que son los flebotomas, ¿sí? Se llaman calazar, úlcera de los chicleros, fiebre dum y muchos otros términos, y también es frecuente en el Brasil. Fíjense esta placa de un niño. Este niño tiene unos 8 o 9 años, pero viene del Chapare, y el papá dice, pues ya hizo tratamiento hace 1 año, completó el tratamiento con glucantime. Ellos ya se lo saben todo, ¿sí? Cuando una patología es endémica, ya entre los vecinos saben qué medicamento les han dado, ya no van al médico, buscan el medicamento, se lo toman, no se hacen poner. Entonces este niño ya venía tratado, y el papá dice que ya hizo el tratamiento y ya no le quedaba nada, pero después de unos 2 meses volvieron a aparecer esas lesiones. Eso es leishmaniasis recidivante. Entonces, según la OMS, hay muchos casos nuevos todavía en países como
Bolivia, Brasil, entre los sudamericanos. Y en Bolivia la incidencia es todavía grande, es más frecuente en los varones, y la edad de presentación es más en personas que tienen en edad laboral, mejor dicho, ¿sí? Entonces, a partir de los 20 años hasta los 50 es más frecuente ver esta patología que en otra edad, pero también vemos en niños. Y aquí de nuevo esto es importante porque hay 2 departamentos donde no hay, ¿sí? Entonces, si nos dice que está viniendo, por ejemplo, de Potosí, y vemos una lesión que pudiera tratarse de leishmaniasis según nosotros, solo por ese simple hecho decimos, no creo, a ver, investigo primero otras cosas, ¿no es cierto? Esto lo tienen bien detallado en su texto que les voy a pasar. A mí me interesa que fijen otras cosas más. Este germen tiene 2 estadios, ¿no? Una fase aflagelada o amastigote y otra flagelado y promastigote. Entre uno y una y otra forma del parásito van a pasar X días, ¿sí? La duración del ciclo nos dice que puede ser de 50 a 100 días, fíjense que es bastante, 100 días, 3 meses, ¿no es cierto? Entonces no es como en las enfermedades bacterianas que hemos visto o las virales, que el periodo de incubación es de 1 semana a 3. Tan parecido entre todos que por eso ni se les pregunta el tiempo de incubación, que no tendría sentido. Depende muchísimo la inmunidad del paciente. ¿Se acuerdan que en la lepra hemos visto que hay 2 polos, que la enfermedad puede ser benigna o maligna, ¿sí? De acuerdo a la inmunidad? Aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces, si el paciente es inmunocompetente, nos hará pues una leishmaniasis cutánea. Pero si está comprometido el sistema inmunológico, tendremos leishmaniasis visceral, ¿sí? El hígado es uno de los órganos que se afecta mucho por esta leishmaniasis. Entonces, para la clasificación en grande, tenemos leishmaniasis cutánea, leishmaniasis cutánea pero difusa, leishmaniasis mucocutánea, que generalmente afecta la mucosa nasal o de la boca, y la leishmaniasis visceral. A esto se le llama úlcera de los chicleros. Fíjense que hay gran inflamación en el pabellón auricular, hay eritema, hay edema, ¿sí? Acá hay úlcera, ¿sí? Entonces, cuando la patología afecta a orejas, habrá que pensar en leishmania, habrá que pensar también en lepra, que hemos visto que se hacen más largas, los lóbulos de las orejas se hacen más largos, donde pueden haber también nódulos, ¿sí? Y fíjense, la leishmania alérgica difusa, es decir, esta es la forma maligna de la enfermedad, la forma severa, donde el sistema inmunológico está comprometido y puede hacer leishmaniasis visceral. Bien, ahí están la úlcera de los chicleros. Es una forma hiperérgica, se puede hacer reacción de Montenegro, así como hacíamos en la lepra, la intradermorreacción. Aquí también se puede hacer eso y se lee a las 24 48 horas. En la lepra se lee a los 21 días, ¿no?
generalmente afecta a adultos y en el pabellón auricular. Entonces empieza como una úlcera o una pápula que posteriormente se va a ulcerar. Va a haber edema, engrosamiento del pabellón auricular y también puede haber adenomegalias en la zona vecina. La difusa es de curso crónico progresivo. Se puede hacer la reacción de Montenegro, pero dará negativa, lo mismo que en la lepra, ¿sí? Un alérgico no se defiende, entonces le estamos poniendo el germen causal y no está reaccionando. Eso es reacción negativa a Montenegro. Hay pápulas, nódulos y las zonas más afectadas son cara, tronco y miembros superiores. Y puede afectar también las mucosas. Pues el diagnóstico, como en la mayoría de los casos, es clínico, hay que sospechar, hay que hacer reacción de Montenegro. Eso lo hacen en sedes acá, ¿sí? El antecedente endémico es importante. Si yo tengo un paciente así y sé que viene del Chapare, lo primero que pienso es eso, ¿sí? Hay que hacer biopsia del nódulo y ahí identificamos los amortiguadores. La úlcera de los chicleros, se debe hacer el diagnóstico diferencial en el caso de la úlcera de los chicleros con carcinomas, ¿sí? Con tuberculosis lujosa que afecta alrededor de las fosas nasales, con pericondritis en el caso de que nos afecte el pabellón auricular y policondritis recidivante, es decir, hay edema, hay como un desprendimiento entre el cartílago y la piel y con frecuencia se va acumulando el líquido, se inflama, desaparece, vuelve a aparecer. Esa es la policondritis recidivante. En la forma alérgica, pues debemos diferenciarlo de la lepra lepromatosa nodular, de la jantomatosis. Hemos dicho que la jantomatosis se parece muchísimo a la lepra nodular, que lo único que lo diferencian es que acá no vamos a ver el germen causal en una tinción específica con Ciel-Nielsen, no vamos a tener aquí el bacilo, ¿sí? Y los linfomas se parecen mucho también a la lepra. El botón del oriente, el agente es Leishmania trópica y pues hay dos tipos de lesiones y la topografía más afectada es la cara. Son lesiones que se ulceran y se curan y pueden volver a aparecer después de un cierto tiempo, y hay que tomar en cuenta las lesiones inflamatorias, infecciosas que aparecen en la cara, ¿sí? La tuberculosis lucosa, hemos dicho que es alrededor de las fosas nasales. Esporotricosis fija también puede parecerse. El carcinoma espinocelular también se podría parecer al inicio del carcinoma, porque cuando ya está bien instalado, cuando ya es crónico, el carcinoma espinocelular se ve con mucha escama, ¿sí? Se ve grueso, lo que no se parece ya a la leishmaniasis. Entonces, también hemos dicho que puede afectar las mucosas. Estamos hablando de leishmaniasis mucocutánea y los agentes causales son la brasilensis y la mexicana. Va a haber un nódulo, ¿sí? Y después de un tiempo, en años quizás, dependiendo del sistema inmunológico, se va a ir a mucosas, ¿ya? Puede haber destrucción del tabique, hay perforación del tabique, hay afectación de labios, encías, laringe. A futuro se dificulta la alimentación del paciente.
complicaciones, trastornos en la alimentación, lo que les decía, y la función respiratoria. Y lo debemos diferenciar de una micosis profunda, que es la paracoccidioidomicosis. ¿No? La leishmaniasis mucocutánea podría ser así, que empieza con un edema muy importante, posteriormente con úlceras, o llegar a esto, ¿no? En la histopatología vamos a encontrar los cuerpos de Leishman. El patólogo nos dice se encontró tales cuerpos, ¿sí? Y pues habrá que hacer la reacción de Montenegro, como les dije, la admisión de GEMSA o RAI y también biopsia. El tratamiento. ¿Y ese caso saca un pedazo Sí, del labio de la persona? de la zona afectada. Sí. Pero el tamaño que tiene que sacar una pequeña muestra. Mira, si uno va a hacer una biopsia, es mejor tomarla hasta tejido celular subcutáneo, hasta la grasa, y la relación tiene que ser 2:1, 2 de largo y 1 de ancho. Entonces, si tomas 1 centímetro de largo, medio centímetro de ancho, haces un uso y eso te da para cerrar bien la biopsia. El tratamiento, localmente se puede hacer crioterapia, se puede hacer infiltraciones con glucantime, ¿sí? Pero el tratamiento es bastante difícil. El tratamiento sistémico se usa glucantime a 20 miligramos por kilo por día. Son medicamentos que son caros, que a veces no hay para comprarlos, entonces dependen del sistema de salud, de sedes. Se puede usar cuando hay resistencia a pentamidina también, 4 miligramos, y miltefusina en niños. Este niño ya había usado miltefusina y a pesar de eso hizo recidiva. Y bueno, eso es todo.